¿Ya? Ok. Hola chicos. Hola. Ok, vamos a ver lo que es teoría cromosómica, número cromosómico y ploidía, que son conceptos importantes para entender lo que es la genética, ya parte de la unidad 2. En primer lugar vamos a entender que el ADN es información que está codificada en genes. Los genes son fragmentos de ADN que tienen lo necesario, la información necesaria para construir una proteína que va a tener algún tipo de función. Bueno, primero vamos a entender lo que es el empaquetamiento del ADN. El ADN va a estar empaquetado en cromosomas. Es decir, así como nosotros no tenemos un montón de hilos en nuestra caja sueltos, necesitamos que estén en un carrete, en un rollito, para que no se enreden entre ellos. Así la célula va a tener esos carretes que se llaman cromosomas. Estos cromosomas van a estar formados justamente por el hilo, que sería nuestro ADN, las histonas, que son unas proteínas en donde justamente se va a enredar el ADN, y después estas histonas se van a organizar de tal forma en racimos, en ramilletes, en vueltas, en superloops, para poder hacer una de las una de las partes de lo que nosotros vemos como cromosoma. Nosotros vemos el cromosoma y nosotros creemos que todo ese cromosoma es una molécula de ADN. En realidad no. Cuando tenemos un cromosoma en forma de X, es un cromosoma doble. Uno de los lados de la X es una molécula de ADN y el otro es su complementaria, bueno, más bien su ADN, ¿cómo se llama? El replicado, la molécula replicada, que nosotros ya habíamos visto cómo se replica. ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, estos cromosomas en forma de X se van a romper, dejando lugar a cromosomas simples. Serán cromosomas simples con una copia de la molécula de ADN para formar otras dos células. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita mientras vamos a entender que los cromosomas son largos hilos de ADN enrollados en las histonas y super enrollados formando justamente ese cromosoma en forma de X. El siguiente concepto es el número cromosómico. El número cromosómico es literalmente el número de cromosomas que existen en la célula. Nosotros lo podemos definir de dos formas. O contamos de uno en uno los cromosomas que hay, es decir, como si tuviéramos estos calcetines, 1, 2, 3, 4, tenemos 4 calcetines. O también podemos decir, si son calcetines, pues entonces no vamos a contar de uno en uno, podemos contarlos en pares. Y ahorita les voy a explicar por qué calcetines y por qué cromosomas. Bien, entonces tendríamos un par, dos pares. Entonces tendríamos 4 cromosomas o 2 pares. Ese sería el número cromosómico de la célula, pensando que estos calcetines representan un cromosoma. El siguiente concepto son ploidía. Ploidía, primero, para entender ploidía, primero necesitamos entender lo que es un juego. Porque nosotros vamos a tener un juego, vamos a entender por juego a una serie de elementos que, aunque son distintos, forman parte de un mismo conjunto. Como por ejemplo, un juego de geometría. Y en el juego de geometría está la escuadra de 45, la escuadra de 90, la regla, el compás y el transportador. Y eso es un juego que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y todos forman ese juego. Si yo le quito una de las escuadras, el juego queda incompleto. Si yo le quito una regla, el juego queda incompleto. Para que sea un juego, tiene que estar los 5 elementos. Ya que entendemos lo que es este juego, si yo les digo que tengo 2 reglas de 45, 2 reglas de 90, 2 reglas, 2 compases y 2 transportadores, entonces yo no puedo decir que tengo un juego, porque tengo un duplicado de cada uno y por lo tanto tengo 2 juegos. Tengo 2 juegos de geometría.
Ya que entendemos lo que es justamente este conjunto de elementos que tienen que estar sí o sí juntos para poder llamar juego, vamos a poder ver lo que es la ploidía. La ploidía es el conjunto, o más bien es el número de juegos cromosómicos que hay dentro de una célula. Cada especie animal, vegetal, cada especie viva dentro del planeta va a tener un número X de cromosomas que complementan su juego. Así nosotros tenemos nuestro juego de geometría de 5 elementos y nosotros mismos, los seres humanos, tenemos nuestro juego de cromosomas que es de 23 cromosomas. 23 cromosomas forman nuestro juego. Un cromosoma de cada uno de los que necesitamos. Por lo tanto, nuestro número haploide sería 23 cromosomas. Y lo vamos a representar con N. ¿Por qué con N? Porque N sería el número de elementos que tendría nuestro juego. En el caso de la geometría, 5. En el caso de los cromosomas humanos, tendríamos 23. Con respecto a los diploides, diplo significa doble. Y justamente es cuando nosotros tenemos 2 de cada elemento que forma nuestro juego. Como les había comentado, 2 reglas de 45, 2 reglas de 90, 2 reglas, yo estoy llamando reglas a las escuadras, 2 transportadores y 2 ¿cómo se llama? Compases, ya los invertí. Bueno, ya que tenemos 2, entonces podríamos decir que tenemos 2 juegos y por lo tanto 2 veces el número de elementos que tenemos en nuestro juego. En el caso de geometría sería 2 por 5, 10. Y en el caso de los seres humanos, 2 por 23, 46. Entonces nuestro número cromosómico en estado diploide sería 46 cromosomas, o nos podemos hablar sobre pares, 23 pares. Hasta ahí entendemos bien. Espero. Luego tenemos los poliploides. Los poliploides son cuando tenemos más de 2 juegos. Y cuando hablamos de más de 2 juegos, pueden incluso ser 20N, en donde el número de elementos por juego se multiplica por 20 para darnos lugar al número de cromosomas que hay dentro de esa célula. Sí existen, los van a investigar porque queda de tarea, allí está en su cuadernillo, en la página 54, los van a investigar y van a investigar cuáles son los poliploides naturales. Hay poliploides que también son manipulados, hay poliploides que no son tan comunes. Ya, olvídalo.